Un saludo para todos. Hoy vamos a hablar en mi concepto de uno de los temas que cuando uno está empezando a programar se le tienen como más dificultad. Hasta el momento, nosotros lo que hemos ejecutado o hemos hecho son programas, pseudocódigos, cuyo objetivo es ejecutar una serie de pasos de forma secuencial que cumplen un objetivo, pero eso se hace una instrucción detrás de la otra. No explicamos. Si, en el ejercicio que nos decían de que calcular el área del cuadrado, el primer paso es solicitar el lado, el segundo paso será multiplicar el lado por el lado y el tercer paso será mostrar el área del cuadrado. Listo, hemos hecho programas de ese estilo. Eh, hemos hecho el que calcula el salario de un trabajador con base en su número de horas trabajadas. Entonces pedimos el valor hora, pedimos el número de horas trabajadas y multiplicamos. Pero si fueran 20 trabajadores, pues supondría uno que tendría uno que repetir ese mismo bloque, pide las horas trabajadas para el primer trabajador, pide las horas para el segundo trabajador, y así sucesivamente por cada uno de los 20 trabajadores. Entonces serían como 20 veces las mismas número de instrucciones. Entonces en la computación, en la programación, se han diseñado unas estructuras cuyo objetivo es ejecutar una serie de pasos, una serie de instrucciones, un determinado número de veces. Se tienen identificadas o definidas tres tipos de repeticiones. La que llaman el mientras, la que llaman el repetir y el que llaman el desde. Pues no vamos a utilizar ahorita palabras muy propias de la programación como while, for, repeat, porque como decía inicialmente, es uno de los temas más difíciles de entender. Después de que uno le coja la mecánica a cómo funciona la estructura repetitiva, ya esto se vuelve sencillo, esto es pescado. Entonces, empecemos primero por saber qué es una estructura repetitiva o ciclo. Entonces, si quieren indagar un poco más, en el Internet esto lo pueden encontrar como estructuras repetitivas o ciclos de programación. Entonces, una estructura repetitiva no es, no es más que una secuencia de pasos o de instrucciones de código que se van a ejecutar un determinado número de veces. Entonces, el igual, cuando tú vas a darle vueltas a una cancha de fútbol, pues entonces uno siempre se coloca una meta. Dice, hoy voy a dar 12 vueltas. Y uno internamente, ¿qué es lo que hace? Arrancas a correr, sabes de dónde empezás, ya sabes de dónde para poder saber cuántas vueltas llevas. Entonces yo sé de dónde arranco y empiezo a correr. Cuando yo llego por ese punto de partida, pues yo ya sé que completé una vuelta. Entonces mentalmente yo voy contando una vuelta, dos vueltas, tres vueltas, hasta llegar a mi objetivo. Si yo dije que eran 12 vueltas, cuando llegue a 12 vueltas, yo ya sé que termino y descanso. Entonces, ahí uno podría decir, yo para poder empezar a dar vueltas, primero tengo que saber desde dónde voy a arrancar, para poder contar las vueltas. Segundo, arrancar a correr. Tercero, contar cada vueltica que voy haciendo. Y por cada vuelta yo me voy preguntando, ¿ya voy a llegar a mi meta? ¿Ya voy a llegar a mi meta? Por cada vueltica voy preguntando eso. Y cuando cumplo el objetivo, pues básicamente ya terminé. Y descanso. Entonces, aquí va a ser lo mismo. Entonces, tratemos de ubicarnos como en ese mundo real, con ese ejercicio que les coloqué. Espero que como que los haya logrado contextualizar para tratar de traer esto a la programación. Entonces, ya desde el punto de vista de la programación, pues vamos a colocar un ejemplito que me permita a mí, pues básicamente, poder como ejemplarizar lo que acabamos de decir. Entonces, vamos a elaborar un programa que permita visualizar los números del 1 al 3. ¿Listo? Entonces, vamos aquí a ver cómo lo haríamos.
Entonces, de acuerdo a las herramientas que tenemos hasta el momento, pues lo que nosotros haríamos sería definir una variable que vamos a llamar número, que le inicializamos en 1. Básicamente después lo que hacemos es imprimirla. Después lo que vamos a hacer es volver a incrementarla y después la vamos a volver a imprimir. Después la vamos a incrementar, la vamos a imprimir y terminamos el programa. Entonces, básicamente, eso es lo que hemos hecho nosotros. Nosotros hemos hecho 3 pasitos. Primero, inicializar la variable. Segundo, imprimo la variable. Tercero, la incremento. Cuarto, la imprimo. La incremento y la imprimo. Entonces, observemos en el programa que hay cosas que uno dice que siempre son lo mismo. Uno podría decir que esto y esto siempre son lo mismo. ¿Ok? Ese es como el que nos da la idea a nosotros de qué es lo que vamos a tener que repetir. Entonces, vamos a lo siguiente. Digamos que nosotros le vamos a colocar un poquitico más, bueno, el pseudocódigo, perdón, sería este. Número es número más 1. Mi número vale 1. Escribo el número. Después hacemos esto. Y después hacemos esto. Entonces, mire que uno va diciendo, bueno, ya como que uno le va viendo un patrón. ¿Cuál fue el inicio de esto? Esto de aquí. ¿Cuándo paré? Cuando yo dije 1, 2, 3. Yo dije que quería escribir 3 números. Ahí yo paré. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nosotros vamos aquí a ir tratando como de ir entendiendo, a ver cómo armamos. Entonces, vamos a colocar un poquitico más de nivel a este ejercicio y ya no queremos 3 números, queremos 10 números. Entonces, él va a escribir, es lo que tendría que hacer básicamente es algo que le permita hacer como que escribo el 1, escribo el 2, escribo el 3, escribo el 4, escribo el 5 y básicamente vas a llegar hasta el número 10. Entonces ya tienes una primera experiencia, ya sabes escribir del 1 al 3. Ahora, ¿qué vamos a aprender? A escribir del 1 al 10. Pero ya sabes cómo escribir del 1 al 3. Entonces sería como repetir lo que acabamos de hacer ahorita para escribir un número, repetirlo 10 veces. Esa sería como la estrategia. Tamar, ¿cómo lo vamos a resolver acá? Entonces, miren lo que tenemos aquí. Tenemos, inicializo el número, escribo el número e incremento el número. Entonces, y escribo el número. Entonces, incremento, escribo, incremento, escribo, incremento, escribo, incremento, escribo. ¿Cuál de estas instrucciones no se me repite? Que solamente le hice una sola vez. Esta que está aquí. Esta solamente la escribí una sola vez. ¿Sí? Mientras que estas que están aquí, escribir, fue lo que repetí varias veces. Ok. Y entonces, pero ahí todavía se logra entender, o sea, ahí pude escribir, ahí estoy imprimiendo 10 números. Entonces, ahora, vamos a hacerlo un poquitico más difícil. Y resulta que ya tengo que hacerlo, no 10 veces, ni 3, voy a hacerlo 100 veces. Entonces, siguiendo la misma analogía, diríamos nosotros que lo que tenemos que hacer es lo mismo que hicimos para 10 números, pero entonces vamos a coger y vamos a hacer un copy-paste. Cojo la instrucción a número, le asigno el incrementador, o sea, el que me permite ir de 1 en 1, y voy a coger y le ejecuto y después escribo el número que me da ese incremento. Y eso lo repito 90 veces para completar las 100 instrucciones que yo necesito. ¿Y qué es lo que vamos nosotros a repetir? Pues básicamente vamos a repetir esto.
100 veces. Entonces, si seguimos en esa misma lógica, pues cada vez que nos pidan más números, pues cada día, cada vez esto va a ser mucho más largo. Nos va a tocar que coger y hacer un programa que si me dicen, vea, son 100 veces, entonces repito esto de aquí para abajo 100 veces. Y si son 1000, pues bajo de aquí 1000 veces para acá. Entonces va a ser un programa muy largo, muy extenso, difícil de leer. Y entonces, o que me digan, vea, ya no son, ya hice el programa de 1000. Cuando me digan, no, mira, ya no necesitamos 1000, necesitamos 870. Entonces es empezar a cortar todo lo que ya hice para lograr el objetivo de los 870. Entonces, con 1000 me va a morir. Y si me la bajan a 570, pues más me va a morir. Entonces, lo que yo quiero ahorita es de qué forma, una manera más óptima, una mejor manera de hacerlo para poder representar esa estructura repetitiva. Ok. Y aquí, si analizamos en el ejercicio, pues nos quedan como unas cosas que son como comunes. Primera, hubo una instrucción, hubo un pasito de esos que nosotros teníamos acá, miremoslo acá, hubo un pasito de esos que solamente se ejecuta una sola vez. Este. Es decir, que este es mi punto de partida. Este es mi inicio. El inicio del ciclo. O sea, yo arranco acá. Este es mi inicio. Ahora, ¿hasta dónde lo voy a hacer? Pues en este caso, lo hice hasta 10. Significa que este es mi final. Y este inicio, pues es el número 1. En esos pasos, ¿cómo hago yo para poderlo hacer de una manera práctica? Si el computador, vea, esto repítalo tantas veces. Pues ya le dijiste cuándo arranca y ya le estás diciendo cuándo termina. Ahora tenés que decirle qué es lo que tiene que hacer en cada uno de esos pasos. Entonces aquí es donde sale esta sentencia. Entonces, importante, ¿dónde inicio? Segundo, ¿dónde termino? Tercero, ¿qué repito? Entonces, repite, siempre que vamos a hacer un ciclo, nos vamos a repetir esas cositas. ¿Dónde inicio? ¿Dónde termino? ¿Y cómo avanzo? Entonces, primero, ¿qué instrucción se repite una sola vez? Segundo, ¿cuántas veces lo voy a hacer? En el caso del ejercicio que acabamos de ver a nosotros, lo íbamos a hacer 3, 10, 100 o 1000. Okay. Entonces, coloquemos esto como ya en un formato de análisis que hemos visto nosotros. Recuerden, yo no arranco a hacer un ejercicio hasta que realmente no lo tengo entendido. No tiene sentido empezar a hacer flujogramas, hacer pseudocódigos, si mi mente no está abierta y no está preparada y no ha logrado comprender el ejercicio. Entonces, primero, se necesita conocer dónde empezar. En este caso, empiezo en un número 1. Se necesita saber cuántas veces hay que repetir. Pues lo puedo hacer para 10, para 20, para 100 y la cosa tendría que ser facilita. Y por último, necesito saber qué es lo que tengo que repetir. ¿Ok? Entonces, respondiendo a estas preguntas que están acá, entonces es lo que vos decís. ¿Qué tengo que hacer para poder cumplir con cada uno de estos criterios que he expuesto ahí? Entonces, primero, se necesita conocer dónde empezar. Entonces, sé que tengo que empezar en el número 1. Para contar, que en este caso me están pidiendo contar, necesito empezar en el número 1. 2. Se necesita saber cuántas veces hay que repetir. Pues coloquemos en el caso más extremo, en este caso, 1000. Se necesita saber qué es lo que se tiene que repetir. Pues básicamente tengo que repetir, mostrar el número y siguiente, generar el siguiente número, pasar al siguiente número. Si nosotros estuviéramos haciendo un ejercicio con este como que quiero calcular el salario de 20 trabajadores,
Entonces aquí sería trabajador 1, trabajador 2, trabajador 3, trabajador 4. Y por cada uno de ellos yo digo, deme la hora, deme el número de horas trabajadas. Deme el valor de la hora, deme el número de horas trabajadas. Por cada uno de ellos haría esto. Entonces mire que esto simplemente es coloque personajes y quite personajes. En uno se hace con Superman, en el otro se hace con Batman. Entonces aquí este es con números, el otro es con trabajadores. Entonces simplemente entendamos cuál es la lógica de programación. ¿Listo? Entonces, la programación, en los estilos de programación, en lo que es la programación estructurada, entonces crea una estructura, que en este caso se llama la estructura mientras. En la programación, o en este curso en general, se conocen tres tipos de estructuras repetitivas. Una es la estructura mientras, la segunda es repetir y la tercera es el desde. Si lo van y lo buscan en internet, lo van a encontrar como while, como do while, en otros casos como repeat y el for. ¿Sí? El for es el que me va a permitir, el for, el repeat, el do while y el while me va a permitir a mí ejecutar una serie de instrucciones un determinado número de veces. Entonces, analicémoslo bajo lo que nosotros hemos logrado entender. Entonces, 1, hay una entrada. Entonces, mire que aquí este señor va a empezar a hacer esto y él aquí va a preguntar algo. Esta condición. Si esta condición es verdadera, él viene y ejecuta las instrucciones y viene nuevamente acá. Pregunta, evalúa y si es verdadero viene por acá y acá. Si en el caso que nosotros habíamos hecho ahorita, entonces nosotros decíamos que el número era el 1. La condición, ¿cuál era? Vamos a hacerla pequeñita. Si el número es menor, coloquémoslo así, eso no importa si es igual, que 3. Aquí que le estábamos colocando, nosotros colocábamos escribir n. Y después, ¿qué le colocamos? A n le asigno n más 1. Entonces, mire que nosotros podemos que este esquema, este molde, es el que nos sirve a nosotros para poder representar una estructura repetitiva de la forma mientras. Entonces, claro, ahí lo que está diciendo, mientras n sea menor que 3, ¿qué voy a hacer? Entonces, escribo n y n vale n más 1. ¿Ok? Entonces, mire que ahí como que ya la cosa como que va cogiendo como más formita. Ya no tengo que repetir el n, es n más 1 1000 veces, sino que solamente lo hago una sola vez. Ok. Entonces, bajo lo que acabamos de ver en este dibujito, el programa me quedaría de esta forma. Al número le asigno 1, lo que acabé de repetir ahorita. El inicio, que lo hago una sola vez. Evalúo la condición. Recuerde, esto me puede dar dos valores. Me puede dar verdadero o me puede dar falso. No hay posibilidad. En un rombito de esto, lo que yo pregunto o lo que yo coloco ahí es una expresión que me tiene dos posibles respuestas. O falso o verdadero. Y es una pregunta muy parecido a un condicional. A un sí, entonces. Básicamente, ¿cómo identifico yo que esto no es un condicional realmente de la estructura sí, entonces? Porque si yo hago el seguimiento, él vuelve aquí nuevamente. Y si yo hago esto otro, hacemos esto que está aquí y él vuelve aquí nuevamente. Entonces, si yo veo que esto está entrando varias veces ahí, pues no es un ciclo
no es un ciclo, perdón, no es una estructura condicional, sino que es un ciclo. Y aquí es válido, mira, aquí, mire que si yo quito el 1000, le puedo colocar 3 y me funciona. Si me dicen 850, pues quito el 1000 y coloco 850. Entonces, ¿qué voy a hacer cada vez que yo entre al ciclo? Pues básicamente voy número, número más 1 y doy la vuelta. Número, y voy la vuelta. Y voy dando vuelticas hasta que yo llegue al 1001. Cuando sea 1001, pues aquí dice 1001 menor o igual que 1000 y él me va a decir no. Entonces, ¿qué va a hacer él? Pues básicamente hace esto y finaliza. Esa es la estructura básicamente de un ciclo mientras. Entonces, y el pseudocódigo, entonces, lo que acabamos de ver ahorita, este es el diagrama de flujo y este que está acá es el ciclo, es el pseudocódigo. Entonces, miren cómo es la estructura. Mientras, esta es la condición, esto es lo que denominamos el cuerpo o el bloque del ciclo. Esta es tu condición inicial, aquí es hasta donde llegas y aquí es todo lo que tenés que hacer dentro del ciclo. Entonces mire que si regresamos nuevamente a la estructura, entonces mire que aquí está, condición, lo que tengo que hacer. Entonces, memoricen esta parte, interiorícela y verá que esto de aquí en adelante. Si dicen, vea, es que hay que hacer 25 veces. Pues ya sabes que la condición la evalúas aquí, el número lo inicializas acá. Entonces, si nos dicen a nosotros, vea, es que necesitamos generar los 10 primeros números pares. Pues, ¿cuál es el primer número par que yo me voy a encontrar? El 2. Entonces, muy seguramente esto ya no va a empezar en 1, sino que esto va a empezar en ¿cuánto? En 2. ¿Sí? Y yo tendré que tener una cosa que diga aquí número y entonces ya yo no voy a avanzar de 1 en 1, porque me están diciendo que los números pares, entonces yo voy a tener que avanzar aquí, más 2. Entonces mire que la estructura de esto que está aquí, me la da ¿quién? La lógica, lo que me están preguntando. O sea, hay una regla, ¿qué regla hay? O sea, ¿qué es lo que no podemos negociar? O sea, ¿cómo está hecho esto? Pero lo que va aquí adentro, lo que va aquí y lo que va aquí, básicamente es mi lógica. Eso no digamos, no hay una regla, una fórmula. La única regla que estamos colocando aquí es cómo escribir el ciclo mientras. Esa es la única lógica. Una lógica enmarcada en una figurita que para mí, te digo, para mí el programa es de lo mejor porque te permite visualizar cómo funcionan las cosas inicialmente para poder uno entender después lo que colocas en palabras, como que el cerebro pueda digerir lo que estás haciendo ahí. Ok, ¿qué aprendimos hoy? Para rematar, pues aprendemos qué es un ciclo o qué es una estructura repetitiva, que dijimos que básicamente pues es una serie de instrucciones que se ejecutan un determinado número de veces. Entonces, lo que están viendo aquí en el ciclo rojito, lo que está aquí enmarcado, pues es lo que es el ciclo. Esto no lo coloco porque básicamente esto no está dentro del ciclo. ¿Hace parte del ciclo en qué sentido? Que ahí es donde empieza. ¿Qué podría pasar? ¿Qué pasaría si yo colocara aquí qué número vale 1001? Que cuando él entre la primera vez, él va a decir 1001 es menor o igual a 1000, él te va a decir que no, o sea que inmediatamente se sale. Entonces mire que acá es posible que nunca se entre al ciclo. Entonces tienes que tener mucho cuidado cómo inicializar las cosas. Ese es el primer punto importante. Ok. ¿Qué más aprendimos?
pues aprendimos que todo lo que está dentro del mientras, dentro de la estructura repetitiva, es lo que se conoce como el cuerpo del ciclo. Y cada iteración que nosotros hagamos, perdón, cada vueltica que nosotros hacemos es lo que conocemos como iteración. O sea, todo lo que esté dentro del ciclo, todo lo que usted tenga dentro del ciclo, usted lo va a conocer como una iteración. O sea, ese es el proceso repetitivo que se hace. ¿Listo? Eso fue lo segundo que aprendimos. Lo tercero es los pasos que nosotros identificamos dentro de un ciclo. Número 1, expresión para iniciar. Número 2, condición que tengo que cumplir para poder repetir el ciclo. Número 1, número 2. Número 3, ¿qué es lo que tengo que repetir? O sea, esto que está acá. Y número 4, ¿qué hago cuando termine el ciclo? Obligatorias. 1, 2 y 3. Opcionales, la 4. Yo tengo que saber dónde arranco y yo tengo que saber dónde termino. ¿Listo? Ok. Ahora, lo que vimos nosotros es el ciclo que dice el ciclo mientras. Dice, la repetición en un ciclo mientras depende de que la condición inicial se cumpla, lo que le decía. Si vale 1001, esa vaina no va a entrar. Y se sale de una sola. Entonces, si eso no cumple, entonces simplemente nunca hace lo que tenga el cuerpo del ciclo. Miremoslo acá. Entonces ahí ya como que uno, de pronto si el dibujo no le es tan claro para saber si la condición no se cumple, pues de pronto acá viendo el pseudocódigo uno dice, número vale 1, entonces uno dice, 1 menor o igual que 1000, pues sí, entra. Pero que alguien me dice, ¿y qué pasa si le pongo 4000 al número? Pues básicamente no va a entrar. ¿Listo? Aquí tenemos el flujograma. Aquí lo podemos ver en el flujograma. Listo. Aquí les dejo un link para que ustedes entren. Es una página muy interesante. Me parece a mí muy didáctica. Te enseña, te va mostrando como pasito por pasito y en un lenguaje muy de humanos todo este cuento de la programación. Listo, muchachos, muchachas, muchas gracias. Y el próximo video va a ser sobre cómo hacerlo en un programa, en un lenguaje de programación. Muchas gracias.